Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Kevin Mariscal, soy estudiante de la carrera técnico superior universitario en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia, en la Universidad Tecnológica de Jalisco. Y el día de hoy les vengo a hablar de un tema interesante, que es el neuromarketing. Desde sus comienzos, la actividad de marketing se sustentó en conocimientos procedentes de otras disciplinas como la psicología, la sociología, la economía, las ciencias exactas y la antropología. Al incorporarse los avances de las neurociencias y de la neuropsicología, se produjo una evolución de tal magnitud que dio lugar a la creación de una nueva disciplina que conocemos con nombre de neuromarketing. Esta evolución comenzó a gestarse durante los años 90, que se conocen como la década del cerebro, y supuso el desarrollo de un conjunto de metodologías cuya aplicación arrojó luz sobre temas ante los cuales hemos estado a oscuras durante años. Del mismo modo, permitió confirmar un conjunto de afirmaciones del marketing tradicional, como la eficacia de la publicidad emocional en la fidelización de los clientes o la falacia de atribuir al consumidor una conducta racional. Pero bueno, vamos a comenzar con el concepto del neuromarketing. El neuromarketing puede definirse como una disciplina de avanzada que investiga y estudia los procesos cerebrales que explican la conducta y la toma de decisiones de las personas en los campos de acción del marketing tradicional, como la inteligencia de mercado, diseño de productos y servicios, comunicaciones, precios, branding, posicionamiento, targeting, canales y ventas. El neuromarketing responde con un mayor grado de certeza a muchas de las preguntas que siempre nos hicimos. Por ejemplo, ¿qué estímulos debe contener un comercial para lograr un mayor grado de impacto? ¿Cuál debe ser el nivel de repetición que en cada medio, para que una campaña sea efectiva? ¿Cuáles son los estímulos sensoriales que debe contener un producto para lograr la satisfacción del cliente? ¿Cuál es la mejor estrategia con respecto al precio? ¿Cómo se puede eh, cómo se puede seducir a los clientes para que permanezcan más tiempo en un punto de venta y aumenten su volumen de compras y regresen? ¿Qué tipo de entrenamiento debe tener una fuerza de ventas para que sea competitiva? Bueno, para comenzar, a entender lo que es el neuromarketing, debemos empezar por el principio. ¿Y qué es el principio? El cerebro. Hasta hace poco tiempo era difícil examinar en profundidad los mecanismos que determinan el comportamiento y las decisiones del consumidor. En la actualidad, los avances del conocimiento del cerebro abren un enorme campo de aplicaciones para el neuromarketing. Por ello, hay que comenzar por familiarizarnos con el lenguaje para posteriormente comprender cómo se implementan las nuevas aplicaciones a las estrategias de marketing. Estas funciones son el resultado de la activación y combinación de mecanismos complejos. Pueden agruparse en tres grandes tipos cuyo estudio es de enorme interés para el neuromarketing. Con esto nos referimos al cerebro, ¿va? Tenemos funciones sensitivas. Las funciones sensitivas son porque el cerebro recibe estímulos de todos los órganos sensoriales, los compara, los procesa y los integra para formar nuestras percepciones. Las funciones motoras son porque el cerebro emite impulsos que controlan los movimientos voluntarios e involuntarios de nuestros músculos. Las integradoras porque el cerebro genera actividades mentales como el conocimiento, la memoria, las emociones y el lenguaje. Bueno, después del cerebro quiero tocar otro tema que es la mente. La mente humana puede definirse como el emergente del conjunto de procesos conscientes y no conscientes del cerebro, que se producen por la interacción y comunicación entre grupos y circuitos de neuronas que originan tanto nuestros pensamientos como nuestros sentimientos. Si bien las discusiones sobre la relación mente-cerebro son dinámicas y se abordan incluso en el campo de la religión y la filosofía, los especialistas en neurociencias prácticamente no discrepan en cuanto a que la mente tiene una base física y que esa base es el cerebro. Durante el transcurso de millones de años de evolución, en el cerebro humano se han superpuesto progresivamente tres niveles que funcionan de manera interconectada, cada uno de ellos con sus características específicas. Estos niveles se conocen como sistema reptiliano, sistema límbico y córtex o cerebro pensante. El cerebro reptiliano es la zona más antigua y se localiza en la parte baja y trasera del cráneo. En el centro de este sistema se encuentra el hipotálamo, que regula las conductas instintivas y las emociones primarias, tales como el hambre, los deseos sexuales y la temperatura corporal. El córtex cerebral
es la sede del pensamiento y de las funciones cognitivas más elevadas, como el razonamiento abstracto y el lenguaje. Contiene los centros que interpretan y comprenden lo que percibimos a través de los sentidos. El predominio de uno u otro nivel suele variar entre personas. Por ejemplo, si un individuo basa gran parte de su vida en el razonamiento lógico, actúa bajo las directrices de su hemisferio izquierdo y tenderá a mantener distancia de sus emociones, ejerciendo un excesivo control sobre el sistema límbico, que no le permitirá desarrollar una vida afectiva plena. En cambio, si el individuo es excepcionalmente emotivo, sus impulsos pueden ocupar todo el espacio sin que la función evaluadora y analítica del córtex o cerebro pensante pueda intervenir. Bien, ya conociendo estos conceptos, vamos a ver las aplicaciones en el neuromarketing. El conocimiento de los 3 niveles cerebrales focaliza principalmente las necesidades humanas, a cuya satisfacción apunta el neuromarketing y en la posterior conversión de estos deseos y demanda. Por ejemplo, la compra de productos y servicios como seguros, alarmas y todos aquellos cuya demanda crece cuando existe una sensación de inseguridad, tiene su base en el cerebro reptiliano, que es instintivo. Del mismo modo, las necesidades relacionadas con emociones como el amor, el reconocimiento de los demás o la pertenencia a un grupo social determinado tienen origen en el sistema límbico. El córtex o cerebro pensante interviene cuando tendemos a analizar información en forma más analítica, evaluando alternativas de manera consciente. Por ejemplo, cuando hacemos una lista comparada de precios y características de un producto que estamos buscando. El cerebro humano está dividido en 2 hemisferios que funcionan de modo diferente, pero complementario, y se conectan entre sí mediante una estructura que se denomina cuerpo calloso. El hemisferio izquierdo, que controla el lado derecho del cuerpo, procesa la información en forma analítica y secuencial. Es el que utilizamos cuando verbalizamos un discurso que hemos preparado o resolvemos ejercicios de matemáticas. Está relacionado con el pensamiento lineal. El pensamiento predominante en el hemisferio izquierdo es racional, analítico, lógico, verbal, numérico, razonador y realista. Anatómicamente, su entramado neuronal es mucho más denso que el del hemisferio derecho. Lóbulo parietal, lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo occipital, lóbulo occipital. El hemisferio derecho, que controla el lado izquierdo del cuerpo, procesa la información de forma holística. Es el que utilizamos cuando nos conectamos con la creatividad en una obra de arte, música, y está relacionado con el pensamiento creativo. Como vemos, estamos ante un tema cuya aplicación es de enorme utilidad. Afortunadamente, se ha producido una gran innovación en materia de metodologías para detectar y analizar estas diferencias y, en función de ello, diseñar las estrategias adecuadas para abordar el mercado. El neuromarketing sensorial. Bien, el neuromarketing sensorial es la percepción sensorial que nos permite, a través de nuestros sentidos, recibir, procesar y asignar significados de información proveniente del medio ambiente en el que vivimos. Sin embargo, los seres humanos tenemos básicamente 2 formas de representar el mundo a partir de nuestras percepciones. La que surge de la experiencia externa, lo que vemos, lo que oímos, lo que degustamos, lo que tocamos, lo que olemos del mundo exterior. Lo que el cerebro recibe es un conjunto de señales eléctricas que se ocupan de traducir para otorgar el significado a la realidad que percibimos. En este proceso intervienen no solo los órganos sensoriales como los ojos o el oído, sino también las cortezas sensoriales como la corteza visual y la corteza auditiva, y la que surge de representaciones internas, lo que vemos, lo que oímos, lo que degustamos, lo que tocamos y lo que olemos por acción de información archivada en nuestra memoria y de nuestras creencias que actúan como filtros perceptuales. Los 5 sentidos actúan como una especie de interfaz entre las personas y el entorno, del cual forman parte las acciones de las empresas. La percepción sensorial es uno de los fenómenos más apasionantes en el campo del neuromarketing, ya que determina no solo el posicionamiento de los productos, servicios o marcas, sino también el comportamiento y el aprendizaje del consumidor.
Bien, el neuromarketing ha revolucionado la comprensión del comportamiento del consumidor al integrar los avances de las neurociencias y de la neuropsicología, al explorar los distintos niveles cerebrales y la interacción entre ellos. Revela la importancia de los estímulos sensoriales y las emociones en las decisiones de compra. Además, al dividir el cerebro en hemisferios izquierdo y derecho, enfatiza la necesidad de estrategias de marketing que apelan tanto a la lógica como a la creatividad. En resumen, el neuromarketing ofrece nuevas herramientas para comprender y llegar a la mente del consumidor, transformando la forma en que las empresas se conectan con su público objetivo.